Bueno, el día de hoy vamos a ver la siguiente sesión, tiene que ver con las trampas de Satanás y vamos a ver tres temas que me parecen súper interesantes e importantes y vamos a ver la amargura, la autoamargura y los celos y la envidia. Entonces, vamos a comenzar con Proverbios 23:7, que dice, como un hombre piensa, así es. ¿Qué les dice ese versículo? Como un hombre piensa, así es. ¿Qué nos está diciendo ese versículo? Que nuestros pensamientos son ¿qué? Sí, que son importantes, nuestros pensamientos son importantes y que nuestros pensamientos definen nuestra vida. Por lo tanto, yo tengo que cuidar qué estoy pensando. ¿Qué estoy pensando? Tengo que cuidar mis pensamientos. Acuérdense que la semana pasada estuvimos hablando acerca de que no todos tus pensamientos son ¿qué? Tuyos. No todos tus pensamientos son tuyos. Puede haber pensamientos que vienen ¿de quién? Del enemigo o de uno mismo o de Dios. Entonces yo tengo que tener la capacidad de distinguir de dónde vienen esos pensamientos. Ahora, algunos estudios indican que por tener al menos 6 minutos un pensamiento o una emoción negativa, eso debilita nuestro sistema inmune por 21 horas. Entonces, fíjate, si tú tienes un pensamiento negativo, es decir, estás pensando en lo que te hizo fulano de tal, y lo guardas ahí por 6 minutos, le estás dando vueltas al rencor, a la situación, Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, los estudios dicen que tu sistema inmunológico se va a debilitar. Y entonces, por eso muchas veces tenemos enfermedades, no solamente por lo que está pasando, sino porque nuestro cuerpo está incapacitado de poderse defender. Y por lo tanto, esa debilidad del sistema inmunológico debido a nuestros pensamientos o a los pensamientos negativos nos prepara para las enfermedades. Ahora, como recordatorio, ya hemos estado diciendo que la mayor parte de las enfermedades provienen ¿de qué? De una crisis en las relaciones. Es decir, cuando hay alguna situación, alguna crisis en las relaciones, cuando hay algún estrés en una relación, de ahí provienen los conflictos y las enfermedades. Otra forma de verlo, de decirlo, es que las enfermedades psicosomáticas tienen que ver con el 80% del total, es decir, nuestros pensamientos, nuestras emociones negativas, nuestros miedos, literalmente nos enferman. Y otra forma de verlo es simplemente cuando vas al médico y te dice, no, pues su problema es que usted está estresado. ¿Alguien le han dicho eso? ¿Sí? Y entonces la realidad es que el médico no tiene los elementos para decir lo que estamos diciendo, pero lo que está diciendo es el estrés que viene de esos pensamientos negativos, el estrés que viene de esas emociones negativas, el estrés derivado de ese temor está causando enfermedades. ¿En dónde? En su sistema nervioso, en su sistema digestivo, en su sistema respiratorio, en su sistema cardiovascular. Entonces todo eso tiene que ver con nuestros pensamientos, con la manera en la cual estamos administrando nuestras emociones. Por eso, si no obedecemos a la Biblia en manejar estas emociones negativas, entonces es pecado. Es decir, no es pecado tener esas emociones, pero es pecado no manejarlas como Dios nos invita a manejarlas y por lo tanto sufriremos las consecuencias de no hacerlo. Ahora, el enemigo es tan inteligente, Satanás es tan inteligente, que si no te puede derrotar espiritualmente, lo hará físicamente, acortando tus años de vida. ¿Sí lo entendiste? ¿Te quedó ahí? ¿No? ¿No mucho? O sea, si él no te puede derrotar espiritualmente, entonces te va a enfermar. Te va a enfermar, ¿no? O te va a prevenir de que lidies con las consecuencias de ese pecado y por lo tanto va a cortar tu esperanza de vida, ¿sí?
Entonces, algo interesante que podemos recordar es que un milagro es la eliminación instantánea del dolor y la enfermedad. En la Biblia vemos muchos milagros cuando Jesús tocaba a alguien y instantáneamente la persona sanaba. Eso es un milagro. Pero también está el concepto de sanidad. Alguien que me lea la definición de sanidad que dice aquí en la pantalla. Un proceso, sanidad, un proceso resultando por la bendición, por la obediencia a la palabra de Dios y vivir una vida de perdón. Así es. Entonces, ¿qué es la sanidad? Un proceso resultando por la obediencia a la palabra de Dios y a vivir una vida de perdón. Entonces, la sanidad tiene que ver con un proceso de obediencia. Cuando tú comienzas a obedecer la palabra de Dios, entonces comienzas a sanar. Y normalmente ese proceso de sanidad tiene que ver con que vivas una vida de perdón. Es decir, que aprendas a perdonar constantemente. Es decir, el perdón es algo que se hace no solamente una vez, porque alguien puede decir, pastor, yo ya he perdonado muchas veces, pero lo que Dios quiere es que aprendamos a vivir un estilo de vida de perdón, donde constantemente estamos perdonando, donde perdonamos constantemente ¿a quién? A nuestro cónyuge, por ejemplo, porque vivimos en constante exposición a posibles situaciones, donde constantemente perdonamos a nuestros hijos, donde constantemente perdonamos a, ¿quién más? A todos, ¿verdad? Pues, pero al vecino, al hermano de la iglesia, al pastor, a esto, al otro. Es decir, la sanidad es un proceso de aprender a caminar en la obediencia del perdón. Ahora, cuando no estamos sanos, posiblemente es porque necesitamos reaprender a cómo lidiar con el perdón, cómo poder hacer las cosas. Ahora, por eso tenemos que tener un entendimiento de qué es la ofensa. Porque si estamos hablando que queremos tener un estilo de vida de perdón, tenemos que tener claro qué es una ofensa. Y hoy vamos a decir que la ofensa es una ¿qué? Una trampa de Satanás. La ofensa es una trampa de Satanás. En Lucas capítulo 17, versículo 1 dice que Jesús le dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan ofensas, mas hay de aquel por quien vienen. La palabra que se usa ahí es la palabra escándalon o escándalo, que se traduce como ofensas. Así que fíjate lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo que las ofensas son parte de la vida. Es decir, te van a ofender. Te van a ofender. ¿Quiénes? Pues todos, potencialmente todos. Entonces, pero la ofensa es una trampa de Satanás que tú debes de saber discernir. Porque si la ofensa es parte de la vida y si la ofensa es una trampa, entonces debes de darte cuenta que eso es como una carnada en la trampa para atraparte. Por eso, cuando alguien nos desprecia o nos humilla con palabras o con acciones causándonos dolor, enojo, sentimiento, esa es una ofensa, pero tenemos que darnos cuenta que eso es una trampa. Entonces tenemos que lidiar con eso, aprender a lidiar con esas ofensas para que no nos atrapen, para que vivamos un estilo de vida del perdón. Y por eso estamos hablando de un estilo de vida, porque si la ofensa es parte de la vida, si me van a ofender aquí y allá, entonces yo tengo que aprender a perdonar rápidamente para no estar cargando ataduras y no vivir encarcelado por esas trampas. Entonces vamos a ver cómo Satanás se organiza con sus trampas para engañarnos.
y vamos a ver estos principados y potestades. Es decir, Satanás tiene una organización donde tiene jerarquías. Entonces, vamos a ver que los principados y potestades es la jerarquía más alta de los espíritus que Satanás usa para atacarnos. Y esos son, número 1, ¿cómo dice? Amargura. Número 2, celos. Número 3, número 4, número 5 y número 6. Esos principados y potestades son los altos rangos que van a estar constantemente atacándote. O sea, por eso estuvimos diciendo que tenías que conocer al enemigo. A ver, si yo sé que Satanás quiere robarme, ¿qué más? Matarme y destruirme. Yo ya lo sé. Yo ya sé que yo soy objetivo del enemigo. El enemigo quiere robarme, quiere matarme, quiere destruirme. ¿Cómo lo va a hacer? A través de estos generales de alto rango. Va a tratar de poner amargura en mi vida, hacia mí mismo y hacia los demás. Va a tratar de que yo caiga en los celos y la envidia. Va a tratar de que yo caiga en el rechazo, en el miedo, en el ocultismo o en la incredulidad. Esos son los generales de alto rango. Y vamos a ver cómo cada uno de ellos tiene una serie de ramificaciones o otros niveles que tenemos que también conocer para no caer en sus redes. Ya que todos estos pecados se apoyan los unos a los otros, uniéndose y formando una red maligna. Pero aquí lo importante es que sepamos que Cristo en la cruz, ¿qué hizo con todos ellos? Los venció, los derrotó públicamente y los exhibió a todos ellos. Es decir, Cristo en la cruz los venció a todos. Por eso, de alguna manera, lo que nosotros vemos en estas escenas muy impactantes de la pasión de Cristo, por ejemplo, la película de la pasión, ¿se acuerdan cuando los soldados romanos están ahí dándole, machacando el cuerpo de Jesús? Literalmente, otra forma de verlo es que quien estaba haciendo eso, ¿quiénes eran? Los demonios, estos principados, estas potestades. Es decir, ellos querían de alguna manera destruir al Hijo de Dios. Y entonces otra manera de verlo es que ellos eran los que estaban, literalmente esos hombres estaban endemoniados. Hay que estar endemoniado para literalmente hacer lo que ellos hicieron. Para dejar a Cristo desfigurado de pies a cabeza. Y además burlarse de él hasta cansarse. Esos hombres estaban endemoniados. ¿Por quiénes? Por estos principados. Entonces, ¿tenemos que tener miedo de ellos? No. Pero tampoco podemos ser ignorantes de su poder e influencia. Y no podemos dejarnos influenciar por ellos. Ahora vamos a empezar con el primero, y es el principado de la amargura. El principado de la amargura comienza o tiene el punto de entrada a través de la falta de perdón. El principado de amargura entra cuando nosotros no estamos dispuestos a perdonar a alguien. Y aquí esto es muy importante porque aquí como iglesia hemos hablado del tema del perdón ampliamente. Lo hemos dicho muchas veces. Te hemos invitado a perdonar muchas veces. Pero si tú te niegas a perdonar, tú le estás dando la entrada. Esa falta de perdón es el punto de entrada para la amargura. Pero la amargura, como colabora con una red de demonios, lo que hace es, primero es la falta de perdón. De ahí lo que sigue es el resentimiento. Primero no te perdono, pero después viene el resentimiento. Del resentimiento viene el desquite, del desquite viene el enojo, del enojo viene el odio, del odio viene la violencia y de la violencia viene el homicidio. Es decir, es como cuando vimos en el curso de la resbalosa, ¿cómo se llamaba? La curva resbalosa, ¿no? Donde
cuando de repente tomas una mala decisión, el extremo es el asesinato, el homicidio. Pero ese es el extremo. ¿Pero dónde comienza? Comienza con una falta de perdón. Ese es el punto de entrada para la amargura. Es decir, la falta de perdón susurra a nuestro oído: no, tú no los vas a perdonar. No se lo merece. No se lo merece. De ninguna manera. Y acuérdense que dijimos que Satanás va a hablarte como si fueras tú. ¿Sí? O sea, no dice, no, yo te sugiero. No te dice así. Te lo va a decir como si tú lo dijeras, para que tú te creas ese pensamiento. Él te va a decir, no, tú no los vas a perdonar. Y entonces cuando nosotros nos conectamos con ese pensamiento y nos apropiamos de él, y entonces decimos, sí, no los voy a perdonar, es ahí donde damos entrada al espíritu de amargura. ¿Cómo funciona? Cuando contabilizo, por ejemplo, el número de ofensas. Eso es muy peligroso en el matrimonio y es muy común. Es peligroso y es común. Es decir, llevar registro. Ya me hiciste una, te la perdoné, pero te la anoté. Ya hiciste 2, ya hiciste 3, ya hiciste 4. Y entonces vamos llevando la nota y estamos llevando cuenta de las ofensas, ¿no? También nos recuerda sobre los momentos, circunstancias y gente que nos ha lastimado. ¿No? Tenemos en nuestra mente ya, ¿no? No, yo no puedo confiar en las iglesias. Yo no puedo confiar en los hispanos. Yo no puedo confiar en los jefes. Yo no puedo confiar en mis papás. ¿No? Y entonces tenemos ya la amargura va a recordarnos esas circunstancias, esa gente que nos ha lastimado. Pero después de esa falta de perdón viene el resentimiento, y el resentimiento genera un sentimiento molesto hacia la otra persona, ¿no? Ya hay un sentimiento hay una herida manifestada. Y de esa herida manifestada está el desquite, ¿no? Cuando queremos tomar venganza. Cuando decimos, ¿me la haces? Ahora me la pagas. Voy a esperar mi momento, te la voy a cobrar. ¿Por qué? Porque dejamos, en lugar de perdonar rapidito y cerrar la puerta con el perdón, dejamos que eso se fuera creciendo y ya llegamos al tiempo del desquite, de la venganza. Y de la venganza viene la ira. Y ahí, mira, los beisbolistas están sacándose los ojos. Viene la ira, ¿no? Viene como cuando de repente alguien, ¿no les ha pasado que hay veces que hay gente que nada más por cualquier cosita explotan? Pero la realidad es que no están explotando con la situación, están explotando porque están lidiando con el espíritu de amargura. Y cualquier cosa puede detonar la ira. Y no forzosamente por la situación, sino por lo que están lidiando, porque no han perdonado, por ejemplo, a su cónyuge, pero allá en el partido se agarran a golpes con el compañero. Y no empezó con el compañero, no fue por lo que el compañero hizo en la cancha. Fue porque no perdonó a la esposa y el otro, y entonces la ira, y entonces al final es esa cadena. Y por eso tenemos que preguntarnos cómo controlamos la ira. A ver, Rudy, tú léenos esa imagen con tu particular modo. No es cierto, no es cierto. ¿Cómo haces para controlar la ira? Cuando yo me enojo contigo, nunca pareces sentirte mal. ¿Cómo haces para controlar la ira? A ver, Yosani. Me pongo a lavar el baño. ¿Y eso cómo te funciona? Uso tu servilleta. Cuando ahí se me pasa. ¿No? Entonces, bueno, habla del desquite, ¿no? Hay algo que aprendí hace tiempo y es
es los agresivos pasivos y los agresivos no pasivos. Por ejemplo, un agresivo activo es el que está molesto, está bravo y te vas a dar cuenta. Rapidito te das cuenta, ¿no? Rapidito te das cuenta si está bravo, si hay algún problema con él o con ella, rápido. Pero lo más peligroso son los pasivo-agresivos. Porque esos son como esta señora. Parece que todo está bien, pero por acá abajo, ni cuenta te estás dando, pero te está lavando los dientes bien contento. Y por eso, y de ahí viene el odio, ¿verdad? Después de la ira, viene el odio. A ver, ayúdanos con ese otro. Después de la ira viene el odio. El odio dice. El odio dice, esta iglesia no es suficiente grande para los dos. Vete. ¿No? Y entonces ahí hay una división y pues está la iglesia y la segunda iglesia, ¿no? Ya hubo una división, ¿no? Donde literalmente cuando no tenemos la capacidad de arreglar la situación, entonces viene el odio y viene la separación. Y lo mismo sucede, de ahí vamos a la violencia, ¿verdad? La violencia es ira y odio en acción. Se expresa como abuso físico, verbal, violencia doméstica o sexual, e incluso el divorcio es el resultado violento del odio. Cuando yo no lidio con la falta de perdón y dejo que eso crezca, pues el extremo es el divorcio, es donde ya no hay disponibilidad de una reconciliación, hay un quebrantamiento completo en la relación y después de la violencia viene el homicidio, sea físico o sea verbal. ¿Sí? Porque a veces no estamos hablando solamente de homicidio físico, sino de palabra, ¿no? Donde literalmente cortamos a las personas de nuestras vidas, las sacamos de nuestras vidas. Por eso la falta de perdón nos hace perder la paz, tocando repetidamente el disco de ofensas en nuestra mente y así atormentándonos. ¿Cuánto tiempo necesitamos tocar ese disco en nuestra mente para que nos afecte? Lo dijimos al principio. 6 minutos. Si tan solo 6 minutos tú le das vuelta a esa ofensa, es que me dijo, es que me hizo, es que me da. Y eso directamente va a afectar tu sistema inmunológico y te va a pasar la factura. Por eso ese disco en nuestras mentes toca más y más fuerte la ofensa o la situación, trayendo como resultado resentimiento, desquite, rabia, odio, violencia, homicidio, y revela la presencia ¿de qué? De una raíz de amargura. Me pasó en una ocasión, hace muchos años, mi papá estaba predicando en la iglesia un día entre semana y yo andaba lidiando con una situación ahí difícil y me pasó esto. Estaba yo ahí lidiando con resentimiento y que si perdonaba o no perdonaba, pero entonces yo lo estaba viendo a él estaba predicando y yo estaba acá pensando y todo y entonces al final me dice, oye, ¿qué te pasó? O sea, me sentí muy incómodo de cómo me estabas viendo. Porque él pensó que todas esas miradas eran para él. ¿Sí? Y ya le pedí perdón porque pues le digo, no se trataba de ti. Pero es decir, mi mente estaba dando vueltas a esos pensamientos y mis ojos, mi expresión corporal, mi rostro estaba demostrándolo. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque todo eso es real. Por eso debemos de aprender a hacer del perdón un estilo de vida. Tenemos que aprender a perdonar. La única manera de lidiar con eso es perdonando. Y por eso la palabra nos da una parábola, la parábola del deudor y del rey. En esta parábola el deudor le debía al rey cerca de $15 millones y el rey, ¿qué hizo con esa deuda? Se la perdonó. Para nosotros, ¿quién es ese rey?
Cristo. Y la pregunta es, ¿cuántas veces tú has ofendido a Dios? Todos los días. ¿Y cuántas veces Cristo te ha perdonado? Todos los días. Es decir, es como si tú le debieras a Cristo 15 millones de dólares, los cuales Cristo está dispuesto a ¿qué? A perdonar. Pero sin embargo, al salir de la presencia del rey, él reconoció a alguien que le debía 15 dólares. Y por lo tanto, mandó a la persona ¿a dónde? A la cárcel. ¿Por cuánto? Por 15 dólares. Porque ¿cómo? ¿Cómo le voy a pasar esa ofensa? Cuando a él le habían perdonado ¿cuánto? El rey se enteró de lo que el deudor había hecho y reinstaló su deuda y lo envió a la cárcel y lo entregó a los verdugos. Es decir, si tú no estás dispuesto a perdonar tus ofensas de 15 dólares, no tienes derecho a pedirle a Dios que te perdone tu deuda de 15 millones. Ahora, Dios está dispuesto a perdonarte tu deuda de 15 millones y solamente te pide que perdones tus deudas de 15 dólares. Y que las perdones ¿cómo? ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Es decir, las veces que sea. ¿Por qué? Porque es la única manera de que la amargura se quede ¿dónde? Afuera. Porque la entrada de la amargura es la falta de perdón. Entonces, ¿cómo me protejo del espíritu de amargura? Perdonando. Perdonando. Ahora, la Biblia dice, enójate. Nada más no te duermas enojado con tu esposa. Entonces, si te quieres enojar rico, enójate en la mañana para que te dure todo el día. Pero no te duermas enojado. ¿Y sabes por qué? Tiene mucho sentido con lo que acabamos de decir de los 6 minutos. Porque si tú te duermes enojado, para empezar, los minutos que tardes en que te acostaste a que te duermas, vas a estar dándole vueltas a ese asunto. Entonces Dios dice, te recomiendo que si te vas a enojar, que te puedes enojar, te enojes, pero lidies con eso antes de dormirte para que no peques. Para que no peques. Es decir, Dios no nos está diciendo, no te enojes nunca. Sería irreal. Porque, ¿qué acabamos de leer? Que las ofensas pasan ¿cuándo? Todo el tiempo. Es decir, las ofensas son inevitables. Te van a ofender. Nos vamos a ofender, hermanos. Constantemente nos vamos a ofender. Y entre más nos relacionemos, más nos ofenderemos. Por la cercanía simplemente. Simplemente por la cercanía. Es más, ¿quién te ofende más? Tu esposa, tu esposo. ¿Por qué? Porque es con quien pasas más tiempo. ¿Por qué es con quien pasas más tiempo? Es una cuestión de cercanía simplemente. Entonces, por eso es tan importante. ¿Cuál es el resultado de la falta de perdón? Nuestra deuda será reinstalada, es como si estuviéramos en la cárcel, seremos atados a los recuerdos y al dolor de la amargura y seremos entregados a los atormentadores, es decir, esos espíritus que les dimos derecho legal a que entraran a nuestras vidas. ¿Cuál es el resultado de la falta de perdón? La falta de perdón, que es el primer paso a la amargura, nos lleva al divorcio, a las enfermedades del corazón, a los problemas de digestión, afecta a cada órgano de nuestro cuerpo, está ligado al cáncer y a las enfermedades autoinmunes. La decisión de no perdonar es como beber veneno y las consecuencias podrían ser letales. Entonces, ¿quién quiere perdonar? Ahora vamos, abran sus libros en la página 83. Página 83 en el libro y 22 en el manual. ¿El manual qué número?
22. Entonces, fíjense, aquí en el libro, en la página 83, pone una serie de columnas donde te muestra amargura hacia y la respuesta del Espíritu Santo. 83 en el libro. 83 en el libro. No. A ver. Es el acto de amargura, 83. 83. Es más adelantito nada más. Va a ser la página, que es el Principado de la Amargura, al final, 97. Página 97 de esta versión. Entonces, ahí tenemos la oración para vencer la amargura. En el manual, la 22. La administración para la amargura. Oraciones sugeridas contra la amargura. Bueno, muy bien. Fíjense bien. Si se fijan, todas las oraciones tienen la misma estructura. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, antes de orar, nada más quiero leer la oración. Quiero que la leamos para que sepamos hacia dónde vamos a ir. En la página 96 del libro o la 83. Y dice así: oración para vencer la amargura. En el nombre de Jesucristo, yo me propongo y decido perdonar a, y ahí vas a nombrar el nombre de la persona, con todo mi corazón y ahí vas a decir lo que la persona hizo. En el nombre del Señor Jesucristo, cancelo todas sus deudas y obligaciones hacia mí. Bendito Señor, te pido que me perdones por mi amargura hacia la persona, por lo que pasó en esa situación. En el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre, cancelo la autoridad que Satanás ejerce sobre mí por medio de estos recuerdos, porque ya he perdonado todo. En el nombre de Jesucristo ordeno que salgan de mí todos los espíritus malignos asignados a atormentarme por haberme negado a perdonar ahora. Espíritu Santo, te invito a que entres a mi corazón y que saques de mí toda pena y dolor y que sanes mi corazón. Te pido que me hables tu verdad sobre esta situación. Y después acá vienen dos columnas: amargura hacia y la respuesta del Espíritu Santo. Entonces, ahorita no vamos a hacer una oración, pero aquí apenas te va a dar tiempo para orar por una persona. Pero lo ideal es que en algún momento tú le digas: Espíritu Santo, ¿hacia quién tengo amargura? Entonces cierres tus ojitos y realmente comienzas a hacer una lista de hacia quién todavía sientes amargura. Y te puedes guiar de los otros espíritus que viste. ¿A quién me he tenido ganas de vengarme? ¿Con quién he sentido resentimiento? ¿Con quién he sentido odio? ¿Con quién he sentido violencia, ira? Es decir, ¿dónde he visto alguno de esas situaciones en mi vida y que tengo que arrepentirme? Y entonces lo anotas. Mira, pues a mi jefe del trabajo. No, pues al vecino. No. Ahora, normalmente, a quien todos tenemos que perdonar varias veces es a nuestros padres, ¿no? A nuestros padres por diferentes circunstancias. Entonces, la idea es que con cada una de ellas hagas la misma oración y al final, cuando digas: Espíritu Santo, revélame tu verdad, dejes que Dios te revele su verdad de esa amargura. Porque entonces ahí es donde viene la sanidad. Cuando de repente tú tenías la amargura porque tú sentiste que tu papá te abandonó. Y entonces tú decides perdonar ese abandono. Pero cuando tú le dices: Espíritu Santo, sana mi corazón y revélame tu verdad, es ahí donde hay el milagro, porque entonces es ahí donde el Espíritu Santo te dice: yo siempre estuve ahí. Allí estuvo mi espíritu contigo. Y el saber que el Espíritu de Dios estaba ahí contigo, eso sana tu corazón. Entonces, por eso hemos estado diciendo que esto es mostrarles la ruta para que entonces después, con más tiempo, ustedes vayan procesando cada una de estas y haciendo como un checklist. A ver, ¿qué más? ¿A quién más? ¿A quién más tengo que perdonar? Y entonces
tomar un tiempito, a lo mejor en la mañana. En la mañana, Señor, hay alguien a quien tengo que perdonar. Y tienes la oración y simplemente haces la oración. Hay más hojas si quieren, oye. Y aquí hay más hojas. Hay que llenar todas las columnas. Bueno. ¿Amén? Amén. Vamos a hacer una oración y repite esto conmigo. Señor Jesús, revélame tu verdad y muéstrame a quién tengo que perdonar. Muéstrame si he dejado que la amargura entre a mi corazón. Revélamelo, Señor. Y escucha ahí un momento en tu corazón. Con eso que vino a tu mente, vamos a orar juntos. Di, en el nombre de Jesucristo, yo me propongo y decido perdonar a... Y quiero que susurres ahí el nombre de la persona a la cual vas a perdonar. La perdono con todo mi corazón por... Y quiero que susurres ahí por qué perdonas a esa persona. En el nombre del Señor Jesucristo, cancelo todas sus deudas y obligaciones hacia mí. Bendito Señor, te pido que me perdones por mi amargura hacia esta persona, por lo que pasó en esa situación. En tu nombre y por el poder de tu sangre, cancelo la autoridad que Satanás ejerció sobre mí por medio de esos recuerdos, porque yo lo he perdonado todo. En el nombre de Jesucristo, ordeno que salgan de mí todos los espíritus malignos asignados a atormentarme por haberme negado a perdonar. Ahora, Espíritu Santo, entra a mi corazón y saca toda pena y dolor. Sáname y háblame tu verdad sobre esta situación. Amén.